los colegas por las interesantes presentaciones. Y bueno, intentaré que sea tan interesante cuanto el panorama general de los programas y políticas del Ministerio de Desarrollo Social y Lucha contra el Hambre de Brasil, MDS. Bueno, un contexto inicial. El porcentaje de pobres, ¿no? O sea, incluso esas láminas las estaba incluyendo acá también por nuestros debates de la mañana, ¿no? O sea, lo que estuvimos comentando y qué tipo de reforma llevó a qué tipo de resultado, ¿no? Entonces en Brasil, si se fijan, o sea, el descenso es muy, como decía Renato, ¿no? O sea, es muy impresionante, como dijo Carmen, ¿no? O sea, algo pasó de muy profundo realmente. Esto es la meta de acompañamiento de los ODM, o sea, el 1,25% dólares día, y obviamente superamos la meta de los ODM del 2015 como con 10 años de anticipación. Lo que también, o sea, pobreza y desigualdad social son obviamente fenómenos distintos, pero obviamente relacionados sobre todo en Latinoamérica y Caribe, y acá tienen, o sea, Carmen nos mostró, ¿no? O sea, en la lámina solamente el último año, creo del 2009, que incluso me falta, pero es del 0,538. Pero también un descenso bastante impresionante en la desigualdad por el coeficiente de Gini. Y si comparamos, o sea, la desigualdad en distintos países, acá lamentablemente no tenemos otros países de Sudamérica, pero sí, tal vez mirándonos más entre Brasil y México. O sea, ¿qué pasa? Sigue siendo bastante alta la concentración de renta en Brasil, o sea, todavía tenemos muchísimo por hacer. O sea, los retos son, el descenso de desigualdad y pobreza son bastante impresionantes, pero también nuestro trabajo por venir es bastante impresionante en su volumen, ¿no? Y todo en Brasil es bastante grande, ¿no? Entonces, decía el más grande, pues son 192 millones de personas y 16,2 millones de personas en extrema pobreza, y una extrema pobreza medida por, o sea, bastante baja, 70 reales mensuales per cápita. Entonces realmente nos queda algo por hacer, pero es bastante singular, o sea, que si uno se fija en Canadá, Estados Unidos y Reino Unido, en realidad ellos están aumentando su desigualdad, ¿no? Tanto México como Brasil señalan un descenso interesante, y en Brasil en los niveles impresionantes que mostré en la lámina anterior. Entonces, ese contexto, para decir un poco, todos empezaron desde la década de los 90, ¿no? Todos los gráficos. ¿Y qué pasó en la política social en Brasil? Voy a decir de la experiencia del MDS. El MDS empieza en 2004 y no es en 2004 que obviamente empieza la protección social en Brasil, o sea, viene desde muy antes, y también la asistencia social mínimo desde la década de 30 y 40 ya teníamos una trayectoria interesante. Al inicio no tanto, pero muy fundamentalmente tratada por lo que decimos del primer danismo, o sea, una representación mucho más asistencialista que de política social propiamente dicha. La política social pasa a ser reconocida mucho más ampliamente en la Constitución de 1998, o sea, bastante reciente. Es solamente el 88 que tenemos a la asistencia social como gasto obligatorio, o sea, no es discrecionario como decimos. O sea, uno no puede elegir no aportar, tiene que aportar con asistencia social, y eso, en que pese que sea bastante obvio, solamente pasó en 88. En 2004, MDS fue creado para integrar las políticas de protección social no contributivas, o sea, no estamos hablando, no estamos discutiendo como protección contributiva, estamos hablando de política social, protección social no contributiva. Por eso decía, BPC siempre estuvo en MDS, ¿no? O sea, ya les comentaré un poco
del beneficio que hablaba de Tiziani más temprano. Para la población en situación de vulnerabilidad o pobreza. ¿Y por qué integrar a todo en un solo ministerio? O sea, en 2004 teníamos como mínimo 4 estructuras bastante importantes, algunas más grandes que otras: el Ministerio de Asistencia Social, el Ministerio Extraordinario de Lucha contra el Hambre, de Seguridad Alimentaria en realidad, la Secretaría Especial de Transferencia de Ingresos, de Bolsa Familia, y si fuéramos a leer, el Ministerio de Previdencia Social. Al separarse la protección social contributiva de la no contributiva, dejamos un poco la previdencia social y agregamos esas 3 estructuras que ya existían y que tenían aspectos muy interesantes, pero que sumaron una cantidad bastante numerosa de beneficiarios en sus distintas políticas, programas, acciones, servicios, pero de muy poco impacto, de muy pocos efectos. ¿Por qué? Porque no necesariamente hacían parte de una estrategia integral. O sea, el que debe sacar un beneficio del gas, como lo teníamos, al otro le das una tarjeta de salud que le facilita bastante la vida, y al otro una transferencia de ingresos. O sea, no necesariamente estás enfocando en el mismo grupo de familias, y eso está bastante claro. Todos nuestros gobiernos en distintas estrategias han decidido más o menos por ese mismo camino, ¿no? Entonces, la síntesis de la oferta de beneficios y servicios que se integran bajo esta decisión son el programa Bolsa Familia, bastante conocido, transferencia condicionada de ingreso, el beneficio de préstamos continuados, sería una traducción bastante literal, muy poco conocido incluso en Brasil, pero que le da ingreso del sueldo mínimo, un ingreso como el promedio de una familia recibe por el Bolsa Familia es 113 reales, y el ingreso del BPC es de más de 500 reales al mes. No es para familias, es para individuos. Claro, los individuos están en familias, pero o sea, no estoy aportando supuestamente a una familia, le estoy dando a un individuo anciano o discapacitado que viva en condición de pobreza extrema. Servicios sociales, ahí en la perspectiva de transferencia de ingreso, algo muy fuerte en Brasil que pasó es la decisión de que la protección sea integral y no solo cash oriented, ¿no? Como, o sea, no es solamente transferencia de ingreso, es también la protección por servicios de asistencia social, protección integral a la familia en situación de vulnerabilidad. CRAS son nuestros equipamientos como casas de familia, le decimos. PAEFI en centros especializados en ruptura de vínculos. O sea, esa familia no solo está vulnerabilizada por pobreza, por precariedad monetaria, pero pasó ahí probablemente violación de derechos, ya sea explotación sexual infantil, ya sea violencia o abuso de mujeres o ancianos. O sea, algo pasa. O también población callejera también recibe atención por ahí. Y el combate al trabajo infantil. Seguridad alimentaria y nutricional también, el tercer pilar, acciones para garantizar la nutrición y seguridad alimentaria, el acceso al agua, a alimentos y al crédito. Todo esto era lo que preexistía en estructuras totalmente diferentes. Cuando se opta por integrar, lo que realmente podemos ofertar es una estrategia bastante más amplia, no solo una estructura que es más fuerte, digamos, políticamente, institucionalmente, que también pasó, pero algo que es bastante, no solo que se está logrando, sino que el gerundio es importante. O sea, se sigue caminando en esa dirección, ¿no? O sea, eso pasó de inmediato y sigue pasando, de que una acción alimente a la otra. O sea, el registro único, antes lo teníamos exclusivamente, que pese que se llamara registro único, lo teníamos exclusivamente para el Bolsa Familia, pero ahora ya más y más lo tenemos como un registro de beneficiarios, un registro de población pobre y extremadamente pobre de Brasil. O sea, que si yo, alcalde de un pueblito, quiero empezar un programa o algo así, sí puedo tener aquí un conjunto bastante particular de informaciones esenciales para que empiece yo mi programa diferente,
o que integre otras estrategias, como tenemos a la tarifa social de energía eléctrica, como tenemos, por ejemplo, exámenes de ingreso, ya sea para la universidad o para una postulación a una carrera pública, de que uno no paga inscripción, o sea, se usa para estrategias distintas y es básicamente un registro único de población pobre, extremadamente pobre. El organigrama, como les dije, fue alimentado, ¿no?, por esa decisión, y ahí está colorido porque en las páginas que vienen, si después seguro se quedaron con las láminas y llegan a mirar, va a estar bastante facilitado por los colores, las estrategias de las distintas secretarías. El ingreso de ciudadanía por el Bolsa Familia. Tuvimos la discusión sobre las condicionalidades. Es también programa condicionado, salud, educación y asistencia social en casos de adolescentes en situación de trabajo infantil o situaciones de riesgo las más distintas. Pretende el alivio inmediato de la pobreza, la reducción de la pobreza intergeneracional, que es la ruptura del ciclo de pobreza en las familias, la articulación con otras políticas públicas de forma a desarrollar la capacidad de las familias beneficiarias. Y de ahí enlaces muy importantes que tenemos, sobre los cuales ya comenté un poco. Las condicionalidades, ahí el símbolo del combate al trabajo infantil, indicando las condicionalidades que también son esencialmente cobradas para servicios sociales. Y algo que en nuestra discusión interna es muy importante, ya comentando un poco lo que fue el debate de la mañana, es que las condicionalidades no solo son exigencias o responsabilidades de las familias, sino más bien sirven para la presión del propio Estado a sí mismo. Y como se sabe, Brasil es una república federada, tenemos 3 niveles de gobierno con relativa autonomía entre los 3 niveles, entonces también nos sirve para el cobro de responsabilidades entre los entes federados. Por ejemplo, la municipalidad tiene que ofertar la educación básica y fundamental, puede ofertar la secundaria, pero el Estado, el nivel del medio, sí la tiene que ofertar. Entonces, si tengo problemas para el cumplimiento de condicionalidades que derivan de la falta de acceso, entonces eso tiene que estar bajo la responsabilidad de quien corresponde en los niveles de gobierno. Entonces, ya también pensando en el debate, también uno tiene que observar, y nosotros, o el instituto, tiene que tener en cuenta bastante lo que son las distintas distribuciones o organizaciones políticas de cada estado, porque en Brasil eso hace bastante diferencia para nuestra conformación política. También impresionante, o sea, el descenso de pobreza es coherente con el aumento del volumen de inversiones en protección social. Para el 2010, 12,9 millones de familias, y tenemos el multiplicador de actualmente como 3,8 personas por familia. Entonces ya tenemos un número bastante impresionante que ultrapasa 50 millones de individuos solamente en el grupo familiar. ¿Y qué resultados tenemos? El análisis del índice de Gini, de la desigualdad de renta, nos indica que del 99 al 2009 el 16% del descenso puede ser explicado por la desigualdad de renta. Un análisis más aislado en el tiempo, 3 años, los años de la más grande expansión del Bolsa Familia, 2004 al 2006, 21%. La pobreza extrema en 2009 era de 4,3 millones, de 12,4 millones de familias. O sea, dejaron de ser extremadamente pobres y superaron esa condición, ya sea para la pobreza o ya sea, o lo más probable, ya sea ultrapasándola. Renato decía de cuántos millones habíamos sacado a la pobreza y de extremada pobreza. Si sumamos, si llegamos a los cerca de 50 millones. Si no sumamos, tenemos como 30 millones
saliendo de la situación de pobreza y 20 millones de la situación de extrema pobreza. Básicamente lo que hubo es un ascenso, ¿no? O sea, la movilidad ascendiente, pero a dónde se van las camadas es un poco más, se necesitan más estudios que están hechos, ¿no? O sea, que solo decir aquí. El impacto de los beneficios financieros en la renta mensual per cápita. El promedio del crecimiento de renta a 48.7% y con un aumento del 60% en la renta mensual per cápita en las regiones norte y nordeste del país. Hubiera puesto, pero no lo hice, los mapas de la expansión. Si uno, pero los tengo si le vamos a necesitar. 2004, 2006, 2008, 2010. Primero nordeste, luego nordeste y norte, son las regiones bastante más pobres de Brasil, y luego hacia todo el país. Hoy día todo un mapa totalmente cubierto, estamos en todas las municipalidades, bastante cercanos de la universalidad en el público focalizado, ¿no? Y otros impactos que derivan de evaluaciones de impacto realizadas: el aumento de 4.4 puntos percentuales en la frecuencia escolar de niños de 6 a 17 años, y los niños no solo van más a la escuela, que es un impacto de primer nivel, pero también aprueban, o sea, la progresión escolar también se hace sentir, ¿no? En nuestra primera vuelta de la evaluación de impacto tuvimos impacto negativo en la aprobación, lo que es como que esperado, ¿no? Porque niños que antes no quedaban, la escuela no alcanzaba a retenerlos, y ya si vamos a discutir de si lo que los retiene es la necesidad de estar en la escuela, o sea, pésimo, pero está dicho de que de hecho lo retiene, y luego a lo largo de los años sí empiezan a progredir en los ciclos escolares. Asistencia social, o sea, en que desde que vino antes históricamente la estructuración de la asistencia social en relación a programas de transferencia de ingreso, normalmente mostramos así. Primero, para hablar, o sea, el colega de Uruguay habló muy bien de las etapas, ¿no? O sea, que de los 80, 90 y los retos que ubican ahora. Para nosotros en el desarrollo también pasó algo similar, o sea, cuando viene realmente la decisión de transformación social del país, el primer enfrentamiento fue por programas, y la transferencia de ingresos tuvo un papel bastante fuerte. Entonces, primero una ampliación bastante masiva de la cobertura, y luego los servicios siempre estuvieron ahí, pero menos estructurados, de muy baja cobertura y muy poco reglamentados, incluso en lo que pertenece a la red privada que compone el sistema público y los equipamientos netamente públicos, ¿no? Entonces, a lo largo, mientras estábamos aportando e invirtiendo en programas, empezamos por ejemplo, a tipificar, como decimos, que es crear los estándares necesarios, mínimos, para la buena calidad de servicios de asistencia. Todo eso fue pasando, se construyó una matriz de más de 30, cerca de 40 servicios mínimos que la red de asistencia, el sistema único de asistencia debe proveer a las familias vulnerables o pobres o en situación de riesgo social. Y luego nuestro reto, tal vez en el momento en que estamos, es en la necesidad de consolidar un sistema en que no solo tenemos programas que están integrados a servicios, que realmente yo no solo transfiero la renta, pero también esa familia puede ser plenamente atendida en sus necesidades sociales distintas. Para eso tenemos la protección social básica, la protección social especial, que ya les estoy explicando sin usar el diagrama y con otras palabras. La expansión de la red de equipamientos tuvo que ocurrir para que podamos, pues porque si vamos a exigir ya sea la participación de familia o ya sea exigir que estados, municipalidades o el mismo gobierno federal sea capaz de proveer esos servicios, la capacidad tiene que ver con la
la ampliación de la red de equipamientos. Y esto es solamente de financiamiento público y expansión de la red por financiamiento público. Pero aparte de eso tenemos un conjunto de más de 10.000, como decimos, entidades privadas que también conforman parte del sistema único de asistencia social porque reciben aporte público. O sea, más del 50% de ellas reciben aporte público. Entonces, lo que no puede pasar, para también aportar a la discusión de mercado o no mercado, lo que no puede pasar son caminos independientes, ¿no? O sea, entre las dos esferas. O sea, lo que sí el Estado tiene que estar preocupado en nuestra visión, en lo que estamos intentando hacer, de reglamentar eso. La operación tiene que estar reglamentada. Finalmente, seguridad alimentaria y nutricional. Empecé por el 2004, pero si hubiéramos ido a la década de los 90, muchos o lo conocieron personalmente o en literatura, Betinho, Herbert de Souza, sociólogo, Betinho, sí, sociólogo muy importante, de concepción muy buena sobre políticas sociales y muy crítico, y tuvo una bandera que fue muy importante en la década de los 90, de que cuánta gente en Brasil sentía hambre, o sea, muy sencillo, o sea, cuánta gente no tiene comida todos los días, cuánta gente se está muriendo de hambre. No teníamos datos en realidad y su bandera sirvió para, o sea, números muy alarmantes se hicieron escuchar, y más bien la mayoría no estaba ni cercana a la realidad, pero tuvo la convicción importante de traer la agenda, ¿no? O sea, de poner eso en la política pública, de instaurar los consejos nacionales de seguridad alimentaria. El primer de ellos se instaura en el 93, muy poco tiempo después se cierra. Se retoma eso en los años 2000 con decisiones incluso de mensuración adecuada de la inseguridad alimentaria. Ahora tenemos ya de manera regular la colección de los datos en nuestra encuesta de hogares. Sí preguntamos a cada conjunto de años sobre eso, sí tenemos una producción de datos considerable y sí sabemos que eso es un problema bastante fuerte en Brasil. Cerca del 11% de la población en situación de inseguridad alimentaria grave, que significa no haber comido algún día en los últimos 3 meses, para decirlo muy sencillo. Un problema considerable, pero como ahora tenemos los datos, podemos enfrentarlo de manera más adecuada, y la manera más adecuada integra un conjunto de acciones que promueven el acceso a la alimentación adecuada y saludable, el apoyo a la producción, comercialización, distribución y consumo de alimentos, la educación alimentaria y nutricional, la seguridad alimentaria y nutricional de los pueblos y comunidades tradicionales, el acceso al agua, el intento de construir un sistema único, también un sistema nacional que integre programas y acciones, porque en estas estrategias, al menos en Brasil, más que en la asistencia social, como le decimos, porque en realidad todo es asistencia social, si quisiéramos discutir los conceptos, ¿no? Pero en nuestras cajas, más que en asistencia social, acá en seguridad alimentaria, dependemos mucho de la implementación por distintos actores, distintos agentes. No solo estamos preocupados con entes federados en este momento, sí estamos muy preocupados con participación popular, estamos muy preocupados con buena calidad de participación popular, con buena calidad de instituciones no gubernamentales, y todo eso tiene que tener un poder de intervención del Estado, en lo cual todavía tenemos mucho que avanzar en realidad, para estandarizar. Por ejemplo, si tenemos un banco de alimentos que tiene que tener muchísima calidad de distribución, todos ellos, ¿no? O sea, entonces, ¿qué estándares mínimos debemos establecer, ¿no? Acá un conjunto de las acciones que son desarrolladas. Y bueno, mencioné algunas veces sobre la producción de datos y no podría dejar de hacerlo, ¿no? Incluso porque soy directora de evaluación. Precisamente lo que represento ahí en el ministerio es
la preocupación con la producción sistemática de datos, la utilización de esos datos, no solo su producción, sino su utilización para alimentación de buenas decisiones en las políticas sociales, o si no son tan buenas, de que se reconozcan como malas con la brevedad posible para que podamos cambiar la dirección realmente, ¿no? Entonces tenemos incluso toda una secretaría dedicada a la evaluación y gestión de información, algunas herramientas muy similares a lo que el colega de Uruguay presentó, otras no tan similares, pero sí tenemos bastantes estrategias de captura de información que identificamos como importante. Y algo que siempre me gusta comentar, el poder de intervención que tuvimos en la producción de estadísticas nacionales, ¿no? O sea, la introducción del tema social, de la temática social en producción regular por el IBGE, que es nuestro Instituto Nacional de Estadística, que realmente al inicio les aportaban los recursos, ¿no? O sea, por favor, háganme un suplemento en la encuesta de hogares, por favor, estas preguntas en sus cuestionarios, por favor, no sé qué. Ahora más somos buscados o más construimos proyectos juntos que tenemos que aportar recursos, ¿no? Y un gran reto que bueno, nos quedó corto el tiempo, pero seguro tendremos más oportunidad de hablar. Ya habrán informadose por la prensa o por lo que sea, tenemos ahora un nuevo y bastante desafiador compromiso, que es de la erradicación de la pobreza extrema hasta el 2014, es el compromiso de la presidenta Dilma. Ubicamos por el censo del 2010 16,2 millones de personas, de individuos en situación de pobreza extrema, mensurada en este caso por 70 reales mensuales per cápita. ¿Quiénes son esas personas? 59% están concentrados en el nordeste. O sea, sí hicimos muchísimo por esa región, sí invertimos los flujos de migración interna, la gente ya no sale del nordeste para irse a São Paulo, que es lo que pasó en todo el 70 y los 80 y un poco de los 90, todo lo contrario, se van, o sea, nuestros flujos son de retorno, pero no pudimos hacerlo todo, porque 59% de la población extremadamente pobre sigue en esa región. Y del total de brasileños que viven en el campo, ya sabemos que como el 80% somos urbanos, 82% de la población brasileña es urbana. O sea, del poco que queda en el campo, 1 en cada 4 se encuentra en extrema pobreza. O sea que, como decía el colega Luis, ¿no? Sí. Sobre Uruguay, no diría que en Brasil tenemos eso de manera tan expresiva como el mismo acerca de la realidad de ustedes, porque realmente somos mucho más urbanos, pero todavía pasa algo en el medio rural que no pudimos resolver. Como el 50% tiene hasta 19 años de edad. Alguien comentaba, creo que fue María Elena, qué calidad de infancia, o tal vez Carmen, no sé, o sea, cómo estamos pensando en protección social a la infancia, o sea, qué tipo de adulto futuro, en un futuro muy, muy de corto plazo, estamos preparando, ¿no? O sea, qué clase de oportunidades de esas familias, de esos niños ya tuvieron en su vida y qué tanto podemos transformarlas, ¿no? Y por eso tenemos ese objetivo de promover la inclusión social y productiva de la población extremadamente pobre con 3 vías principales: la superación de la situación de pobreza monetaria, por lo tanto, elevación de la renta, pero la pobreza no es solo de vulnerabilidad monetaria, son distintas, ¿no? Alguien dijo, es multidimensional y todos lo sabemos. Por eso, la ampliación del acceso a servicios públicos, acciones de ciudadanía y bienestar social. Algo que me encantó, ya distintos colegas lo dijeron, pero quien primero lo dijo acá fue Carmen: los servicios no solo tienen que estar ofertados, tienen que ser de buena calidad. Entonces también eso es lo que estamos intentando discutir. Pasan dos cosas en Brasil. Si discutimos, tal vez nuestro problema más grave en servicios sea de alcantarillado. Entonces hay un déficit bastante alto de alcantarilla y eso se está enfrentando con el programa de aceleración de crecimiento, con otras estrategias. Ojalá lo logremos, pero para todo lo demás
que sea salud, educación y otros servicios, hay a veces un déficit de calidad. Entonces, eso tiene que ser enfrentado. Y la ampliación del acceso a oportunidades de empleo y renta por medio de acciones de inclusión productiva en los medios urbano y rural. Más desafiador en el urbano, porque en el rural estamos hablando de agricultura familiar. Si la potencializas, facilitas la compra y venta, eventualmente construyes flujos o carreteras, etc. De alguna manera, si no resuelves, sí aportas a la solución del problema. Pero en el urbano estamos hablando de gente de muy baja escolaridad y con un conjunto de vulnerabilidades acumuladas en su vida que es bastante impresionante. Entonces, no es poco trabajo. La manera como lo estamos enfrentando es básicamente intentando establecer alianzas con la red privada, privada y pública, pero muy fuertemente también la privada, para la producción de puestos de trabajo, y el Estado se responsabiliza por programas masivos de capacitación. De ahí tenemos la síntesis de lo que es el programa, el mapa de la pobreza, el aumento de capacidades y oportunidades, que es lo que se pretende producir con 3 ejes, y deseablemente en 2014 tendremos la elevación de la renta per cápita, el aumento de las condiciones de bienestar y la superación de la situación de pobreza extrema. Ese es mi contacto. Gracias.